Estimado público que nos acompaña esta noche, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos nuevamente a esta conferencia que se va a desarrollar esta noche. Bueno, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Rigo Ayala. Para los que nos visitan por primera vez, vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es la ciencia de la meditación. Quiero decirles que con este tema estamos tocando el pilar más, pero más grande de lo que es el gnosticismo universal. ¿Por qué? Bueno, porque es ahí, en la meditación, donde se encierra todo lo que podemos llegar a realizar como seres humanos de este planeta. Con la meditación es cuando comprendemos en realidad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que esa es la razón por la cual todos estamos acá. La meditación es el punto matemático que nos lleva a conocer los sagrados misterios del absoluto, y es la conexión que nos lleva hacia el Padre universal. Como dice nuestro gran maestro Samael Aun Weor en su libro La Gran Rebelión, ahí lo va a encontrar, capítulo 21, nos habla bien claro y enfático en lo que es este tema, la meditación. Y que es muy importante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de ser serios con esta enseñanza. Porque es una enseñanza práctica. Nadie, ningún ser humano puede autorrealizarse sin saber meditar, porque meditando es como sabremos pedir. Es la única forma. La ley dice: pedid y se os dará, tocad, se os abrirá, buscad que encontraréis, pero a través de la meditación, porque ese es el puente entre lo humano y lo divino, así al Padre. Entonces, en la meditación encontramos lo que es la base fundamental de la gnosis para el autodespertar consciente de cada uno de nosotros como estudiantes gnósticos. Si queremos ser serios, si queremos ser de verdad iniciados en este conocimiento, debemos de saber meditar. Porque es la única forma en donde podemos lograr, a través de la meditación, la comprensión y la muerte de nuestros defectos. Y cada día que se manifiestan, podemos traerlo a la observación y entregarlo a través de la meditación a nuestra Madre Divina para la desintegración del mismo. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos de una vez que la gnosis tiene todo este proceso para que cada uno de nosotros conozcamos la verdadera autorrealización, que es lo que queremos todos, para así ser realmente lo que nuestro maestro quiere, un soldado, pero un soldado consciente, no un soldado desarmado hacia la guerra, sino un soldado que realmente esté consciente qué es lo que va a hacer y que tenga armas para pelear. Entonces, los invitamos a que cada uno de nosotros hagamos conciencia, como así lo han hecho grandes maestros. Les decía maestro Siddhartha Gautama Buda, que él decía, bueno, aquel que medita, hasta los dioses lo envidian. ¿Por qué? Porque
es el que puede conocer el universo. Bueno, este tema es muy extenso, pero corresponde a nuestro hermano Edwin Roca, que nos va a tratar de desglosar más sobre el tema para ayudarlos. Un aplauso, por favor, para que se entienda. Gracias. Muy buenas noches, estimado público. Sean bienvenidos a esta sala de conferencias gnósticas. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante dentro de lo que es el pensamiento gnóstico, pues es la clave fundamental para el desarrollo espiritual dentro de este conocimiento. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama la ciencia de la meditación. Cuando nosotros hablamos de la ciencia de la meditación, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que es una técnica que sirve para lo que es el desarrollo de la mente. El maestro Samael, dentro de la literatura, nos dejó una sentencia escrita y nos dijo de que la meditación es el pan del sabio. Es decir, que si nosotros nos sometemos arduamente a trabajar dentro de lo que es el conocimiento gnóstico, estamos en calidad de desarrollar sabiduría. Pero, ¿qué tipo de sabiduría es la que nosotros vamos a adquirir? Es la pregunta. Pues bien, este tipo de sabiduría es la sabiduría del conocimiento esotérico que nosotros, cada vez que nos reunimos a platicar aquí, lo dialogamos en diferentes términos. Primero, antes que nada, debemos de decir de que meditación, en un stricto sensus, viene del latín meditatio, que quiere decir ejercicio. Y realmente cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de ejercitar la mente para alcanzar ese desarrollo espiritual que el maestro Samael Aun Weor le llamó sabiduría. Pero hablando de una forma más profunda, el término de meditación parece venir de dos palabras esenciales que son medium, stare, que traducido quiere decir estar en medio. Es decir, esta técnica lo que busca es establecer un equilibrio, un balance dentro de lo que es nuestro cuerpo físico y lo que es nuestro espíritu. Cuando nosotros empezamos a hablar de la ciencia de la meditación, tenemos que empezar a hacer un enfoque de lo que es la doctrina de la Ashtanga Yoga, que es una yoga que está contenida dentro de los libros de Patanjali y se le llama Patanjali Sutra. Sutra quiere decir libro. Ahí se habla de una doctrina que se le conoce como el Ashtanga Yoga, porque traducido Ashta quiere decir 8 y Anga quiere decir pasos. O sea, estamos hablando de 8 pasos que constituyen la base fundamental para empezar a desarrollar la ciencia de la meditación. El maestro Samael, en el libro de Rosa Ígnea, en el capítulo 17 precisamente, ustedes pueden encontrar esos 8 pasos explicados detalladamente. Y que hoy, prácticamente en esta conferencia, vamos a tratar de dar una explicación extra que pueda ayudarles a complementar el conocimiento con esa doctrina que está contenida en el libro de Rosa Ígnea. Pues bien, para hablar de los 8 pasos del yoga, tenemos que empezar a hablar primero de un aspecto que se le conoce con el nombre de yama, que traducido pues podría ser como austeridades. Y estas llamas
consisten en ciertas disciplinas a las que uno se tiene que sujetar para realizar cambios estructurales en la vida. Las llamas, dentro de lo que es los 8 pasos de Patanjali, son 5. En otras doctrinas se conocen como 10, y hay quienes ponen hasta más de 10, pero realmente nosotros vamos a basar las llamas en base a lo que es la Sutra de Patanjali, también en relación a lo que es la enseñanza esotérica gnóstica. El primero se le conoce con el nombre de Ahimsa. El Ahimsa quiere decir, traducido en lengua hindú, como no violencia. Realmente la disciplina que se trata de imponer aquí es que al hombre se le prohíbe totalmente realizar todo tipo de violencia cuando se empieza a sujetar a estas doctrinas. También es prohibido quitarle la vida a otra persona, y entonces en eso consiste esta regla número 1. Nosotros no podemos quitarle la vida a ningún ser humano ni a ningún ser vivo. Debemos de aprender también a respetar la naturaleza, los animales, las plantas. Entonces, cuando nosotros empezamos a respetar con nuestra mente todos estos aspectos, caemos en lo que le conocemos con el nombre de Ahimsa. Después viene el segundo paso de la llama, que se le conoce con el nombre de Satyam. La palabra Satyam quiere decir verdad, o sea que traducido quiere decir no mentir. Debemos siempre de tratar de decir la verdad. No debemos de mentir ni en cosas pequeñitas, porque si nosotros aprendimos a mentir en cosas pequeñitas, vamos a mentir en cosas grandes. Entonces debemos de controlar siempre nuestra habla cuando nosotros vamos a realizar este tipo de austeridad, para poder controlar todas las actividades que nosotros hacemos que nos pueden conducir a mentir. Tenemos que tener cuidado en la forma en cómo nosotros hablamos. Y en eso pues consiste prácticamente el Satya, que traducido también quiere decir verdad. Hay que decir siempre la verdad. Eso es el segundo aspecto del Yama. El tercer aspecto del Yama lo constituye el Asteya, que quiere decir no robar. Debemos de aprender a respetar todos los bienes personales y también los bienes de los demás. No debemos de ser abusivos con las demás personas. Debemos de reconocer los límites que nosotros tenemos con las demás personas y no tratar de sobrepasar esos límites. Porque cuando nosotros sobrepasamos esos límites, estamos robando. Estamos robando ya sea tiempo, estamos robando a veces conceptos, estamos robando acciones, estamos incluso a veces robando hasta sueños de las personas, aspiraciones. Entonces debemos de aprender a controlar la mente en ese aspecto para no robar en ningún sentido. Entonces a ese término se le conoce con el nombre de Asteya. Después viene el cuarto Yama, que se le conoce con el nombre de Brahmachari, que este consiste en un control más que todo de las energías sexuales. Por cierto, de que la gnosis trabaja muy fuertemente en este campo, porque lo que pretendemos aquí es realizar lo que se le conoce con el nombre de castidad absoluta. En la India, esta castidad absoluta se le conoce con el nombre de Brahmachari. El Brahmachari es un comportamiento que el yogi empieza a ejercer dentro del Yama para controlar la energía sexual
y no derramarla desmedidamente. Y el quinto aspecto consiste en aparigraha, que quiere decir no aceptar regalos de nadie. Pero esto no se debe de agarrar en forma literal, sino que lo que se le enseña al yogi dentro de esta llama es que tiene que aprender a adquirir solo lo que es necesario para vivir. Que no debe de aspirar ni tener muchas ambiciones a querer tener muchos bienes, a querer alcanzar opulencia, sino que a tratar de tener siempre lo necesario. En eso consiste lo que se le conoce con el nombre de aparigraha. Pues bien, cuando tenemos estas 5 llamas, a estos aspectos que son puramente no hagan esto, no hagan lo otro, son disciplinas que se le están poniendo a la mente con un sano propósito de alcanzar algo que se le conoce con el nombre de Shita, que es el deseo de adquirir conciencia. O sea, cuando nosotros tomamos una reflexión de que no tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer lo otro, lo que se empieza a desarrollar dentro de nosotros es el Shita, es la conciencia. Empezamos a tomar conciencia de nuestras actividades. Después vienen otras 5 ordenanzas que se les conoce dentro del yoga con el nombre de niyamas. Las niyamas constituyen ciertas observancias que nosotros debemos de tener dentro de nuestra vida. Y estas observancias son de tipo espiritual. Buscan más que todo desarrollar a la persona espiritualmente, pero a través de ciertas actividades que en cierta medida tienen que ayudarnos a nosotros a controlar todo lo que es la mente y el cuerpo físico. El primero lo constituye el Shauka, que es una disciplina que busca más que todo ser ordenados, ser limpios en nuestra forma de ser, tratar de ser limpios no solo físicamente hablando, sino también ser limpios en nuestra forma de pensar, ser limpios en nuestra forma también de sentir. Y entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta forma de pensar, caemos dentro de lo que es el niyama del Shauka. El segundo aspecto del niyama lo constituye el santosha. La palabra santosha quiere decir contentamiento, quiere decir alegría, quiere decir felicidad. Y este estado se logra cuando nosotros aprendemos a ser sencillos con lo que tenemos, a ser humildes con lo que sabemos. Cuando nosotros mantenemos un equilibrio dentro de lo que nosotros somos y no aspiramos ni a tener más, ni tampoco a querer tener menos, y nos mantenemos en ese balance, estamos en calidad de desarrollar un estado de santosha. O sea, quiere decir que alcanzamos un estado de felicidad porque somos felices con lo que tenemos. Si viene un poco más, pues bienvenido sea, pero nosotros no tenemos aquel deseo de ambición de querer alcanzar más. Tenemos que aprender a ser sobrios en la vida. Y entonces, cuando mantenemos ese equilibrio, a eso se le conoce con el nombre de santosha. Después viene otro aspecto que es un aspecto al que muchos le temen, muchos no lo quieren hacer, porque esta disciplina es bastante difícil. Se le conoce con el nombre de tapá, que quiere decir sufrimiento. Mucha gente no quiere sufrir para lograr algo, no quiere hacer un esfuerzo. Y entonces aquí en esta observancia nosotros tenemos que optar por disciplinas rígidas que a veces nos
ayudan para que nosotros progresemos, pero tenemos que ponerlas en práctica. Por ejemplo, a veces tenemos que levantarnos temprano para hacer una práctica y no queremos. Entonces, todas esas disciplinas lo que buscan en el fondo con el tiempo es desarrollar dentro de nosotros el atributo de la voluntad. Cuando empezamos a desarrollar esta voluntad, estamos en calidad de alcanzar este nivel que se le conoce con el nombre de tapaj. Tapaj quiere decir disciplina, quiere decir sufrimiento, pero un sufrimiento en el cual viene una recompensa. Esa es la importancia. Esa es la importancia de esto. Entonces, después de tapaj, nosotros tenemos otra niyama, que es la disciplina del conocimiento, que se le conoce con el nombre de Swayaya. El Swayaya es una disciplina que lo que busca es que nosotros estudiemos arduamente las escrituras. Por ejemplo, si nosotros tenemos los escritos esotéricos, gnósticos, debemos de estudiarlos de una forma bien asidua, tratar de asimilar todo lo que ahí está y adquirir esa conciencia de ese conocimiento. Cuando nosotros empezamos a practicar este conocimiento y lo ponemos en nuestra mente, adviene una luz de conciencia, y esa luz de conciencia es la que nos permite a nosotros adquirir el nivel del Swayaya. Swayaya quiere decir adquirir el conocimiento esotérico como una luz, como una guía espiritual para que nosotros evolucionemos totalmente. Y el último nivel del niyama lo constituye el Ishvara Pranidhana. Este es uno de los elementos quizás que lo consideran más importante dentro de los senderos del yoga. Incluso también nosotros dentro de las escuelas lo consideramos importante, porque nosotros necesitamos vincularnos en cierta medida a fuerzas espirituales, y en este caso pues esa fuerza espiritual que es Dios para ellos se ve identificada bajo el nombre de Ishvara. Entonces Ishvara Pranidhana significa la conexión profunda que nosotros ejercemos con la deidad, es decir, con Dios. Entonces, estos 5 yamas y 5 niyamas constituyen, quizás por decir así, la base fundamental de la disciplina esotérica que nosotros debemos de empezar a poner en práctica cuando vamos a empezar a realizar los ejercicios de meditación. Si nosotros ejercitamos la meditación, pero no buscamos cambiar, no buscamos realizar un cambio espiritual en nosotros, la meditación tiene frutos, pero no son lo suficiente como para poder llegar a un progreso adecuado. Después de estas 5 yamas y 5 niyamas viene otro aspecto bien importante dentro de la meditación que se le conoce con el nombre de asana. La palabra asana quiere decir postura, y siempre antes de empezar a meditar nosotros debemos de optar por una postura que resulte bastante cómoda, una postura que no nos mantenga a nosotros incómodos, porque el propósito dentro de la meditación es mantener esa postura por un determinado tiempo. Y si nosotros optamos por una postura que es bastante incómoda, el resultado sería de que cuando nosotros nos sintamos incómodos nos vamos a empezar a mover y perdemos el control sobre lo que es el cuerpo físico. Otro aspecto que entra dentro de lo que es la asana es la forma de vestir. Debemos de usar vestiduras que resulten un poco frescas y cómodas, porque si tenemos ropas bien ajustadas, la sangre no corre totalmente, y entonces tenemos problemas para poder meditar. También
se siente incomodidad si nosotros tenemos ropas que están muy ajustadas, entonces debemos de usar ropas bastante flojas y cómodas. Entonces la asana uno la elige. Hay dentro del Hatha Yoga 48 posturas, hay quienes hablan hasta de 108 posturas dentro de lo que es el Hatha, pero ustedes pueden elegir una de esas posturas que ustedes consideren que es la más adecuada para ustedes y pueden empezar a realizar los ejercicios de la meditación. Después de haber optado una postura bastante cómoda, viene el segundo aspecto que lo constituye el pranayama. El conocimiento del pranayama es un conocimiento ancestral, antiguo de la India, y la palabra pranayama quiere decir prana, quiere decir energía, y ayama quiere decir control. O sea, lo que se traduce es como un control de lo que son las energías del cuerpo. El maestro Samael, en el capítulo 8 del libro amarillo, ustedes pueden encontrar una técnica trascendental que él enseña allí, que se le conoce como el pranayama egipcio, que es una técnica que consiste en inhalar energías a través de las dos fosas, intercalándolas, y es así como nosotros hacemos subir la energía sexual hacia el cerebro y luego hacia el corazón. Él entrega esas técnicas allí, y si ustedes pueden un día conseguir el libro amarillo, ahí pueden leer esa información en el capítulo 8. El pranayama es una técnica bastante trascendental, porque si se analiza desde un punto de vista esotérico, la energía sexual, cuando nosotros la empezamos a inhalar profundamente, llega un momento determinado en que empieza a ejercer un control uno sobre el primer aspecto de lo que se le conoce dentro de la India como ahamkar, y ese aspecto se le conoce con el nombre de manas. Manas quiere decir mente. Cuando la energía nosotros la empezamos a inhalar profundamente, empezamos a acumular energía en nuestra mente, la mente se nos vuelve más clara, empezamos a dilucidar de una manera diferente las cosas. Eso sería la primera fase del pranayama. La segunda fase del pranayama la constituye cuando conquista la energía el buddhi. Cuando esto sucede, nosotros aprendemos a discriminar y hacer diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo. Aprendemos a ser buenas personas porque nos volvemos juiciosos en nuestra forma de actuar. Sabemos establecer un juicio correctamente, y cuando nosotros aprendemos a manejar la mente en ese campo es porque hemos aprendido a gobernar el prana en la parte del buddhi. Y así sucesivamente, cuando la energía va aumentando de nivel dentro de lo que es el cuerpo del hombre y llega al tercer nivel, que es el nivel de la conciencia, esta energía ya no simplemente se vuelve una energía que sabe aclararse, ni tampoco sabe discriminar correctamente, sino que alcanza un nivel de luz trascendental que se transforma en estados de conciencia dentro de nosotros. Y entonces el pranayama, la energía del pranayama convertida en luz, nos ayuda a ir desarrollando estados conscientivos que nos permiten ver la vida de diferente modo. Y el último nivel del pranayama es cuando nosotros llevamos toda esta energía y la empezamos a depositar en el corazón. Cuando la energía se deposita en la conciencia, se le conoce con el nombre de Chitta, porque Chitta quiere decir conciencia en India. Ya lo dijimos cuando comenzamos esta conferencia. Pero también
Cuando ya esta conciencia se va acumulando demasiada y se deposita en el corazón, se convierte entonces en algo que se le llama ahamkara. Ahamkara es una expresión que existe en India para decir yo. Pero este yo no es el yo psicológico que es resultado de los defectos, sino que es un yo energético, esencial, con mente, con inteligencia, y con esencia. Y estamos hablando prácticamente del desarrollo del yo como ser. Entonces, esta es la parte que constituye, digamos, el desarrollo de las energías del pranayama a través de esos 4 aspectos. El propósito de la gnosis, cuando nosotros empezamos a practicar la ciencia de la respiración, es acumular energías sexuales que se transforman en energías divinales, y estas energías divinales van ayudando a que estos 4 aspectos se purifiquen y alcancen un nivel más elevado. Cuando hemos trabajado en esta situación de las energías, entramos al otro aspecto de la meditación. Ese aspecto de la meditación lo constituye lo que nosotros le conocemos con el nombre de pratyahara. La palabra pratyahara quiere decir retiro, algo así como retirar, pero se refiere a retirar lo que son las actividades de los sentidos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el pratyahara, tenemos que entender que los sentidos son malos testigos para los hombres. Casi siempre cuando nosotros empezamos a analizar todo en base a los sentidos, nos equivocamos. Pero esta forma en que los pensamientos entran a través de los sentidos tienen un proceso. Y ese proceso es el que nosotros vamos a explicar ahorita cómo es que se da. Primero es que nosotros tenemos como sujetos una relación con objetos, es decir, con todo lo que nos rodea externamente. Nosotros vivimos en un plano físico en el cual tenemos un contacto con la realidad a través de todos los objetos que nos rodean. Y el nivel primero que se sucede cuando existe esta conexión entre sujeto y objeto lo constituye el nivel de la percepción. Lo primero que nosotros empezamos a hacer es a visualizar todo lo que nos rodea. Cuando ya tenemos claro todo lo que hemos visto alrededor, ingresa a nuestro pensamiento y se convierten en ideas. Cuando están estas ideas morando en nuestro pensamiento, luego nos sale la tercera cualidad que nosotros tenemos en relación a los objetos, y es que adquirimos la fase del sentimiento. O bien lo queremos o bien lo rechazamos. Aparece la fase de aceptación o rechazo que tiene que ver con la parte del sentimiento. Y por último viene una etapa que es la etapa, podríamos decir, predictiva. La etapa más profunda quizás de nuestra forma de ser, que es la donde nosotros rodeamos el objeto de cierto, podríamos decir, de cierto poder energético, en el cual nosotros consideramos que ese aspecto nos va a dar un desplazamiento a través del tiempo, y creamos la parte que es la parte intuitiva, donde le creemos o suponemos en base a ese objeto. Y esas suposiciones y esas creencias muchas veces son correctas, muchas veces son incorrectas, pero por lo regular es como cuando nosotros establecemos una predicción en base al objeto.
Y esa predicción es la intuición de la que nosotros rodeamos al objeto de una forma energética. Como cuando nosotros pensamos que un objeto nos va a durar para 3 años o nos va a durar para toda la vida. Entonces empezamos a poner ese aspecto energético en el objeto y surge la parte futura que se le conoce como la parte intuitiva del pensamiento. Cuando nosotros empezamos a ejercer el pratyahara, tenemos que empezar a poner un límite a lo que es las percepciones. Tenemos que empezar a ponerle un límite a lo que son los pensamientos que empiezan a generarse dentro de nuestra mente, a esa fase emocional donde nosotros nos identificamos con lo que nos gusta o lo que no nos gusta y volvernos indiferentes ante ello. Y también no tratar de ponerle tiempo ni futuro a las cosas existentes y a los pensamientos. Y empezamos a establecer un bloqueo, por decir así, de estos 4 aspectos, y a ese bloqueo de esos 4 aspectos se le conoce con el nombre de pratyahara. O sea, retirar lo que se le llama la actividad de los sentidos, pero de una forma consciente. Después aparece la otra fase de la meditación, y a esa fase se le conoce con el nombre de dharana. El dharana se traduce como concentración. Cuando hablamos de dharana como concentración, estamos hablando de 2 grandes aspectos que nosotros tenemos dentro de nuestra mente. Del aspecto que se le conoce con el nombre de consciente y del aspecto que se le conoce como subconsciente. Y estos 2 aspectos nosotros debemos de aprenderlos a controlar de una forma inteligente, por decir así. Pero para establecer esa forma inteligente nosotros necesitamos establecer un ejercicio de concentración. Y ese ejercicio de concentración está basado precisamente en 3 formas. La primera forma del ejercicio de concentración lo constituye cuando nosotros tratamos de visualizar un objeto. Primero podemos visualizar un punto determinado, un pedacito de madera, podemos visualizar una perilla de color, pero debemos de tratar de poner la mente en solo un punto determinado que resulta ser un objeto que nosotros elegimos. Ese punto, ese objeto que nosotros elegimos se le conoce como la concentración en un objeto determinado. Y esto lo estamos ejecutando por largo tiempo. Empezamos a hacerlo cuando ya tenemos un dominio profundo dentro de lo que es la concentración en ese solo punto, en ese solo objeto. Pasamos al segundo nivel de lo que es la concentración. Ese segundo nivel de la concentración es cuando nosotros abandonamos la idea del objeto. El objeto desaparece de la mente y entonces se trata de llevar el objeto nada más visual hacia adentro y desaparece de la parte externa. Simplemente se trata de mantener en una forma visual en la parte interna. A eso se le conoce como la concentración sin objeto. Estamos meditando en el objeto, pero ya el objeto ya no existe externamente.
sino que existe nada más como energía internamente. Por eso también ahí se habla de ya una concentración interna. Y la primera se le define como una concentración externa. Cuando hemos alcanzado el nivel equilibrado de mantener por largo tiempo esa meditación sin objeto, entonces la concentración pasa a un tercer nivel. Y ese tercer nivel es el más importante de todos, porque desaparece el objeto, ya no existe ni externamente, ya no existe internamente, pero queda nada más dentro de nuestra mente algo que se le conoce como un reposo de la mente. Cuando estamos en este tercer nivel, empezamos a sentir una quietud mental. Quietud porque no existe una serie de pensamientos que estén ingresando, porque ya hemos aprendido a gobernar la parte del pratyahara. Y la otra, hemos abandonado totalmente lo que es la concentración externa e interna. Y hemos caído en lo que se establece como lo que nosotros le llamamos el reposo de la mente. Hasta este nivel se le conoce a eso con el nombre de dharana, que traducido quiere decir como concentración ya, pero concentración perfecta. Cuando se está dando esta concentración perfecta, hay lapsos de tiempo que se suceden. Por ejemplo, nosotros tenemos un lapso que puede durar 10 minutos. Hay otro lapso que puede durar media hora. Otros pueden durar hasta indefinidamente. La capacidad de mantener este nivel de concentración, ya sea por corto tiempo, ya sea por un tiempo intermedio o indefinidamente, a eso se le conoce con el nombre de dhyana. Dhyana quiere decir meditación. Cuando nosotros ejercemos una concentración perfecta, hemos alcanzado la meditación correcta. Y esa meditación correcta, el deber de nosotros es tratar de mantenerla por, si es posible, de una forma indefinida. Si no podemos, pues al menos un determinado lapso de tiempo. ¿Qué sucede dentro de todo este desarrollo dentro de la meditación? Es que cuando nosotros empezamos a trabajar en este campo, casi siempre empieza la mente a ejercer un descontrol físico. Al comienzo de todo lo que es la meditación nos cuesta mantener la mente en un solo punto. Fijarla en un solo punto es una tarea bastante difícil. También bloquear los pensamientos resulta bastante difícil. Por eso es que dentro de lo que es la doctrina esotérica, la gnosis nos dice de que nosotros en un fondo debemos de tratar de convertir la mente en un muro. Eso es lo que el maestro Samael nos enseña en el libro del Misterio del Áureo Florecer. Dice de que cuando la mente se ha convertido en un muro, ingresa a lo que se le conoce con el nombre de Zen. El Zen representa la gnosis, representa el conocimiento esotérico, trascendental, representa todo este conocimiento que nosotros, cada día que ustedes vienen aquí, lo reciben. Y ese es el propósito de someterse a estas prácticas. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a desarrollar el dhyana, hay 8 conciencias que se están procesando dentro de ese desarrollo. La primera conciencia se le conoce con el nombre de conciencia visual,
que es una conciencia que nos identifica prácticamente con lo que vemos. Todo lo que nosotros vemos tiene su propia conciencia. Después viene otro tipo de conciencia, que es la conciencia auditiva. Todo lo que nosotros oímos tiene su propia conciencia. Así también la conciencia olfativa. Tenemos conciencia cuando nosotros olemos. Todo lo que nosotros olemos tiene su propia conciencia. Existe también una conciencia gustativa. Una conciencia por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta. Cada uno de ellos, cada uno de los sentidos va desarrollando su propia conciencia. Así el tacto también desarrolla la conciencia táctil. Todas estas conciencias que constituyen la conciencia de los 5 sentidos se le llama dentro del esoterismo conciencias no conceptuales. Cuando establecemos que estas conciencias de los 5 sentidos son no conceptuales, quiere decir de que estas conciencias no se gobiernan por sí mismas en forma de conceptos. Simplemente ingresan a la mente y están ahí, pero no pueden tener autonomía. No es sino hasta que aparece la 6ª conciencia es que se convierten en conciencias conceptuales. Y esa conciencia la constituye la conciencia de la mente. La conciencia de la mente también se le conoce con el nombre de conciencia conceptual, porque esta conciencia es la que se encarga de que todas estas actividades que los sentidos ejecutan se conviertan en conceptos. Y miren que aquí es donde comienza el problema de todo. Porque cuando nosotros empezamos a convertir en conceptos, vienen los problemas de la identificación. Allí, en esa parte, por eso los esoteristas le llaman a esta conciencia base. Porque en esa base es donde se empieza a edificar la existencia de nuestros defectos psicológicos. Pero los yoguines, cuando empiezan a practicar profundamente la meditación, tratan de controlar todas estas conciencias no conceptuales, la conciencia conceptual, que son 6 conciencias en total, y a la conciencia conceptual también se le conoce con el nombre de conciencia inestable. La razón por qué se le llama conciencia inestable es porque cuando esa conciencia empieza a ejercer su actividad, es una serie de pensamientos que están entrando constantemente al cerebro y no se pueden controlar. Pero cuando está sucediéndose el dhyana y se está analizando todo este proceso de las conciencias, viene la 7ª conciencia, que es una de las conciencias más importantes, que se le conoce con el nombre de conciencia estable. Esta conciencia es la conciencia donde nosotros, después de haber controlado las conciencias no conceptuales, la conciencia conceptual o inestable, al controlar todos estos elementos, viene una quietud mental, y en esa quietud descubrimos que la mente tiene un recurso que es como un océano donde reposan todos los pensamientos, pero se mantiene una quietud sobre ese océano de los pensamientos. Y por eso, por mantener esa quietud, para que ya no sigan saliendo de ese océano más pensamientos, se le conoce también como conciencia de la laya. O sea, una conciencia que se le llama conciencia estable, porque lo que busca más que todo es que no existan pensamientos que estén saliendo de forma disparatada para afuera, sino que estén nada más la mente en un estado de quietud.
Y este estado de quietud es lo que produce la conciencia estable. Pero a los yoguines no les preocupa todavía esa séptima conciencia, sino que a ellos lo que les preocupa es la octava conciencia, que es donde después de descubrir esa quietud mental aparece una forma energética que es el yo. Aparecen todos los defectos psicológicos aflorando en nosotros, y ellos dicen, cuando llegamos a ese nivel es donde se hace difícil llegar a la alta iniciación. El maestro Samael lo decía que mientras nosotros no disolvamos los defectos psicológicos, estamos lejos de alcanzar la alta iniciación. Entonces, a esa conciencia se le conoce con el nombre de conciencia aflictiva o conciencia del yo. No es sino hasta que se separa uno de esa conciencia es que puede pasar al octavo nivel de la meditación. Ese nivel se le conoce con el nombre de Samadhi. El Samadhi es un estado de elevación espiritual que consiste en haber superado los 8 niveles que tiene la conciencia y haber objetivado realmente en lo que es la muerte mística. Cuando se realiza todo este proceso, nosotros experimentamos una calidad de pensamiento elevado, y a esa calidad de pensamiento elevado se le conoce dentro de la India con el nombre de Vikalpa. Cuando nosotros hablamos de Vikalpa, estamos hablando de lo que son las ideas, de lo que son los pensamientos. Y hablar de ideas y pensamientos es hablar de ideas y pensamientos que están más allá de lo que son los pensamientos burdos. Lo único que para hablar de esto dentro de lo que es el Samadhi, hay 3 niveles de Samadhi. El primer nivel de Samadhi que se experimenta es un Samadhi que está relacionado íntimamente con lo que es algo de identificación con lo que guarda el cuerpo físico. Cuando las personas han llegado a experimentar estados extáticos elevados, a veces todavía tienen la necesidad de regresar y contactarse con la parte física. Y por contactarse con el estado de la forma, a eso se le conoce con el nombre de Savikalpa Samadhi. Savikalpa quiere decir que es un pensamiento relacionado con formas. Es decir, que está identificado todavía con el mundo de las formas. Por eso el yoguín, cuando ha llegado a estados estáticos, siente la necesidad de regresar y conectarse con el mundo de nuevo, y a esa conexión se le conoce con el nombre de Savikalpa Samadhi. Porque todavía no puede abandonar totalmente la forma física. Cuando el yoguín alcanza un nivel espiritual más elevado y ha abandonado ya toda la forma física, entonces se desarrolla otro nivel más elevado de Samadhi que se le conoce con el nombre de Nirvikalpa Samadhi. El Nirvikalpa quiere decir que es un Samadhi sin forma. Eso quiere decir que ya no está identificado con lo que es la parte física del hombre. Ha abandonado todas las formas burdas de la materia y pues está conectado íntimamente con la divinidad. Algunos yoguines han tratado de establecer diferencia entre lo que es Savikalpa y Nirvikalpa Samadhi, y dicen de que hay entre medio de ellos un tipo de Samadhi que no es ni Savikalpa ni es Nirvikalpa, y ellos lo definen como Sahaya Samadhi,
Y ellos dicen que este Samadhi es una especie de Samadhi que ellos le conocen con el nombre de Jiva Mukti, Samadhi. O sea que ellos dicen que en la medida en que un yogín se ha liberado y ha alcanzado un nivel bastante espiritual profundo y cae en estados estáticos temporales, lógicamente se ha conectado a lo que es Sahaya Samadhi, pero no está ni en lo que es Savikalpa ni tampoco está en lo que es Nirvikalpa. El propósito de nosotros los gnósticos es llegar a alcanzar un Nirvikalpa Samadhi. Por eso es que nosotros estudiamos profundamente la ciencia de la meditación. El maestro Samael, hay una parte donde él nos empieza a hablar de que el propósito de establecer el desarrollo de la técnica de la meditación es para llegar a alcanzar 3 grandes aspectos importantes en nuestra vida. El primero lo constituye la imaginación. Él dice que nosotros debemos de aprender a imaginar porque imaginar es ver. Lógicamente que para llegar a este nivel de la imaginación creadora se necesita trabajar arduamente en la meditación. Después pasamos a un segundo nivel que se le conoce con el nombre de inspiración, que es donde ya tiene una injerencia a nuestro ser interno y nos provee la parte emocional. Eso es lo que nos da la parte emocional, que nos ayuda a tener una concepción más amplia de todo lo que es la naturaleza y Dios. Y por último tenemos la parte trascendental y cósmica, que es la que ya nos conecta directamente a nuestro ser, pero directamente al ser con Dios. Y esta última parte la constituye la parte intuitiva. Dice el maestro Samael que cuando nosotros trabajamos arduamente en la meditación, podemos ver, adquirir una visión espiritual muy amplia y podemos ver lo que va a acontecer. Podemos adquirir a poderes espirituales, pero el propósito de la meditación en el fondo no es solo alcanzar poderes, sino también alcanzar un desarrollo interno. Y ese desarrollo interno nosotros lo tenemos que buscar mediante lo que es el nacimiento y la muerte, mediante lo que el maestro estableció como los 3 factores de la revolución de la conciencia. Lógicamente que a través de todo ello tenemos que ir poniendo en práctica todo este proceso de la ciencia de la meditación, y que si ustedes lo buscan en el libro de Rosa Ígnea, lo pueden encontrar en el capítulo 17 del libro. Voy a dejar hasta aquí mi conferencia, esperando a que haya sido comprendido todo lo que son los pasos de la ciencia de la meditación. Si hay alguna pregunta y podemos responderla, pues vamos a tratar. Edwin, el aspecto de la última etapa del Samadhi, el Nirvikalpa Samadhi, ¿es lo mismo que lo que es el Satori? Sí, es que lo que pasa es que el término Satori es un término que está adquirido dentro de lo que es el Zen budismo, pero realmente los términos van cambiando. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica el Samadhi no se llamaba Satori, sino que elevación espiritual, pero realmente los términos van cambiando de acuerdo a lo que son las doctrinas esotéricas, pero realmente lo que Samadhi es el mismo Satori. Cuando prácticamente toda esta terminología que tú estás hablando es sánscrita, es un lenguaje sagrado de la India. Cuando hablas del pranayama y el maestro habla de egipcio, ¿existe tal cosa? ¿Un pranayama que venga de Egipto?
¿O por qué es que él así le denomina así? El pranayama es un conocimiento universal. La ciencia de la respiración existe no solo en Egipto, ha existido en todas las religiones. Lo que pasa es que el maestro Samael habla de este pranayama como pranayama egipcio porque hay muchas técnicas que supuestamente estuvieron en manos de la India, pero este conocimiento, como es milenario, viene de diferentes culturas y todas han intercambiado al unísono todos estos conocimientos. Realmente hay pranayamas egipcios, lo mismo pueden haber pranayamas persas, pueden haber pranayamas de todos los lugares del mundo. No sé si hay pranayamas en nuestros países, pero va a haber. Y lo importante quizás no es de dónde venga el pranayama, sino entender que estas técnicas de la respiración se tienen que aplicar. Y el propósito del pranayama es retener la energía a toda costa.